¿Sabías que en la Biblia existe un misterio que muy pocos conocen? Un relato casi escondido entre las páginas sagradas, una historia que ha permanecido olvidada durante siglos. ¿Y si te dijera que David no fue el único hombre que mató a un gigante? Así como lo escuchas. Existe otro nombre, otro guerrero que se enfrentó cara a cara contra uno de estos temidos gigantes y lo venció. Pero, por alguna razón, su historia quedó en la sombra, opacada, ignorada, casi borrada de la memoria colectiva. Su nombre es Elhanán, y lo que vas a descubrir sobre él hoy te va a sorprender. Tal vez siempre te contaron que la única gran victoria contra un gigante fue la de David contra Goliat. Esa imagen está grabada en nuestra mente desde niños, el joven pastor, la honda, la piedra y el enorme guerrero que cae al suelo. Sin embargo, hay un versículo escondido en el Antiguo Testamento, específicamente en 2 Samuel 21:19, que revela un detalle que muchos pasan por alto. Allí se menciona que Elhanán, hijo de Jaare-Oregim, de Belén, mató a Goliat, el gitita. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no fue David quien mató a Goliat? ¿Por qué entonces la Biblia dice que fue Elhanán? Este versículo desconcierta, genera dudas, y ha sido objeto de debate entre teólogos, historiadores y estudiosos de las Escrituras durante siglos. Algunos dicen que se trata de un error de copia, otros que la traducción se fue modificando con el tiempo, y algunos más aseguran que Elhanán no mató a Goliat, sino a su hermano. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Estamos frente a un error humano o a un secreto olvidado de la historia bíblica? Lo curioso es que casi nadie habla de esto. Este personaje, Elhanán, aparece fugazmente en la Biblia. Sin grandes presentaciones, sin discursos épicos, sin relatos extensos que narren su vida o sus hazañas. Solo un hombre perdido en medio de una lista de batallas. Y sin embargo, allí está escrito, fue él quien derribó a un gigante. Imagínate por un segundo lo que eso significa, enfrentarse a un ser colosal, desafiar lo imposible, tener la valentía de ir más allá del miedo, aun sabiendo que nadie recordaría su nombre como recuerdan el de David. Y aquí es donde te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces en tu vida has luchado contra gigantes que nadie ve? Gigantes invisibles como el miedo, la inseguridad, el rechazo o la soledad. ¿Cuántas veces hiciste cosas extraordinarias, pero quedaste en el anonimato sin que nadie lo reconozca? Si alguna vez te sentiste así, déjame decirte que esta historia es también para ti. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no solo te va a revelar un misterio oculto de las Escrituras, sino que también puede abrir tus ojos a verdades que nunca te habían contado. Prepárate para viajar al corazón de uno de los pasajes más enigmáticos del Antiguo Testamento. Porque detrás de este nombre, Elhanán, se esconde una lección poderosa, una batalla épica y un mensaje que sigue vigente hasta el día de hoy. Y cuanto más vamos desenterrando este misterio, más claro queda que la historia de Elhanán no es solo un dato curioso de la Biblia, es un espejo donde muchos de nosotros podemos ver reflejadas nuestras propias batallas. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces sentiste que hiciste algo grande, que enfrentaste tus propios gigantes, pero nadie lo vio, nadie lo reconoció? Y aún así, seguiste adelante, con fe, con valentía, sin esperar aplausos, solo confiando en que Dios sí lo ve todo. Y es justamente por eso que me encantaría saber qué piensas sobre esto. ¿Alguna vez te sentiste como Elhanán? ¿Como alguien que peleó grandes batallas en silencio? Si este tema está resonando contigo, si te hace reflexionar o te despierta alguna emoción, te invito de corazón a que me lo cuentes aquí en los comentarios. Tu experiencia, tu opinión, tu visión, no solo enriquece este espacio, sino que también puede inspirar a otras personas que, al igual que tú, están enfrentando sus propios gigantes. Y, si de alguna manera este contenido te está haciendo sentido, te está sumando valor, te pido que dejes tu like en este video. No imaginas lo importante que es. Cuando tú das like, el propio YouTube entiende que este tipo de mensaje tiene valor y empieza a recomendárselo a más personas, personas que quizás hoy están necesitando exactamente oír esta palabra, esta historia, este mensaje. Y claro, si este tema te apasiona, si quieres seguir descubriendo juntos más misterios escondidos en la Biblia, más historias olvidadas, más secretos que han estado ahí todo el tiempo, pero que casi nadie cuenta, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis, pero créeme, tiene un impacto enorme.
Porque cada vez que alguien se suscribe, este proyecto crece, y juntos podemos llevar esta palabra, estas verdades y este conocimiento a muchas más personas que, como tú, aman aprender, reflexionar y fortalecer su fe. Así que, quédate, porque lo que viene ahora te va a sorprender aún más. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque para entender la verdadera dimensión de esta historia olvidada, es fundamental viajar mentalmente hacia ese contexto histórico, hacia esos tiempos donde los gigantes no eran una metáfora, eran una amenaza real. No eran simples figuras de cuentos o exageraciones simbólicas. Eran seres temidos, guerreros colosales, parte de un linaje antiguo que llevaba generaciones desafiando no solo a Israel, sino también la propia voluntad de Dios sobre la tierra. Imagina por un momento cómo era vivir en aquella época. Las tierras de Canaán no solo estaban llenas de reinos enemigos, de ejércitos con espadas y carros de guerra, sino también de hombres descomunales, descendientes de los refaítas, una raza de gigantes que la Biblia menciona en varios pasajes. Ellos no eran producto de la fantasía ni de la exageración. Eran una realidad que sembraba terror. Su estatura, su fuerza física y su brutalidad eran tan impresionantes que un solo gigante podía poner en jaque a todo un ejército. Por generaciones, estos gigantes formaron parte de los bastidores oscuros de la historia bíblica. Antes de David y Goliat, ya se hablaba de pueblos como los anaquitas, emitas y sensumitas, que habitaban esas tierras y cuyo tamaño y poder hacían temblar a cualquier guerrero. Eran vistos como obstáculos inquebrantables, enemigos imposibles, montañas humanas que se interponían entre el pueblo de Israel y las promesas que Dios les había dado. Y esa no era solo una lucha física, era una batalla espiritual, mental y emocional. De hecho, si miramos hacia atrás, cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, ¿qué fue lo que ellos vieron que los llenó de miedo? Precisamente gigantes. Ellos regresaron diciendo, nos sentimos como langostas frente a ellos. Es decir, la simple presencia de estos seres era capaz de destruir la mentalidad de un pueblo entero, de paralizar, de sembrar miedo y desesperanza. Por eso, cuando pensamos en la historia de David y Goliat, muchas veces creemos que ese fue un episodio aislado. Pero no lo fue. Fue solo una pieza dentro de un conflicto mucho más grande, una guerra que llevaba siglos ocurriendo entre el pueblo de Dios y estas entidades que representaban no solo una amenaza física, sino también una guerra contra el cumplimiento del propósito divino. La derrota de Goliat no fue el final de los gigantes, fue apenas un capítulo. Años después de la muerte de Goliat, los gigantes seguían apareciendo en el escenario, desafiando, resistiendo, intentando mantener su dominio sobre las tierras que Dios había prometido a Israel. Y es en este contexto que surge el nombre de Elhanán, un guerrero que, aunque no tuvo la fama de David, también se atrevió a enfrentar lo que muchos consideraban imposible. Este detalle es crucial para entender la magnitud de su hazaña, porque no se trataba solo de pelear contra un hombre grande. Era enfrentarse contra una estructura de miedo que llevaba siglos imponiéndose sobre la mentalidad colectiva. Era desafiar la narrativa de derrota que muchos habían aceptado como parte de su realidad. Y aquí es donde esta historia empieza a cobrar un impacto aún mayor, porque deja de ser un simple relato antiguo, y se convierte en un espejo de las luchas que enfrentamos hasta el día de hoy. Piénsalo, ¿cuántas veces en nuestra propia vida esos gigantes aparecen disfrazados? A veces no tienen forma física, no miden 3 metros ni llevan una espada, pero son igual de intimidantes. Se presentan como deudas que parecen imposibles de pagar, enfermedades que nos arrebatan la paz, traiciones que nos desgarran por dentro, miedos que paralizan, inseguridades que nos hacen sentir pequeños, inútiles, insuficientes. Son esos gigantes invisibles que muchas veces nos susurran al oído, no vas a poder, esto es más grande que tú, ríndete. Y, sin darnos cuenta, empezamos a aceptar esas voces como si fueran verdades absolutas. Pero cuando miramos historias como la de Elhanán, entendemos que el verdadero poder no está en el tamaño del enemigo, sino en la convicción del corazón que decide levantarse, aunque nadie aplauda, aunque nadie mire, aunque la historia no se encargue de contarlo. Porque lo que define a un verdadero guerrero no es la fama ni el reconocimiento, sino la capacidad de mantenerse firme cuando las probabilidades están en su contra. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas personas conoces que están librando batallas gigantes, pero que el mundo nunca verá? Padres que sostienen a sus familias en silencio, madres que luchan cada día para criar hijos en medio de la adversidad,
Jóvenes que batallan contra la ansiedad, la depresión, el rechazo, y que aún así siguen adelante. Ellos son los Elanán de hoy. Hombres y mujeres que no están en las portadas, que no tienen estatuas, que no salen en los titulares, pero que enfrentan sus gigantes con la misma valentía, con la misma fe y con la misma determinación. Y este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Porque siempre ha existido una línea invisible entre aquellos que reciben los reflectores y aquellos que, desde las sombras, construyen victorias silenciosas. Victorias que muchas veces son más grandes, más profundas y más transformadoras que aquellas que se celebran públicamente. Y hay algo aún más profundo que muchas veces pasamos por alto. Cada vez que alguien se levanta contra sus propios gigantes, no solo está peleando por sí mismo, está abriendo camino para otros. Está rompiendo cadenas generacionales, está cambiando narrativas familiares, está desafiando patrones que decían que eso era imposible. Y cuando uno se atreve, otros se atreven también. Porque la fe es contagiosa. La valentía es contagiosa. El ejemplo tiene un impacto que va mucho más allá de lo que imaginamos. Por eso, entender el contexto de la historia de Elanán no es solo mirar hacia atrás. Es comprender cómo funciona el mundo espiritual, cómo operan los desafíos que enfrentamos y cómo se construyen las verdaderas victorias que transforman nuestra vida. Porque los gigantes nunca desaparecieron. Solo cambiaron de forma. Y cuanto más profundizamos en este relato, más claro queda que las batallas no son solo físicas. Son mentales, emocionales, espirituales. Son decisiones internas que muchas veces nadie ve, pero que determinan el rumbo de toda una vida. Porque el gigante más peligroso no siempre está afuera, muchas veces vive en nuestras propias creencias, en los límites que aceptamos, en las mentiras que decidimos creer sobre nosotros mismos. Comenta ahí, yo también enfrento gigantes, si esto resuena contigo, porque la historia que sigue va a revelar cosas que probablemente nunca te contaron. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender quién fue Elanán no es simplemente descubrir un nombre olvidado en las Escrituras. Es, en realidad, desenterrar una verdad oculta que ha permanecido escondida en los bastidores de la historia bíblica, una pieza clave que casi nadie conoce, pero que carga un impacto enorme en la comprensión de ese tiempo turbulento en el que Israel enfrentaba fuerzas mucho más grandes de lo que podemos imaginar. El nombre de Elanán aparece de forma casi sutil, como si estuviera cuidadosamente escondido entre líneas que la mayoría de las personas lee rápidamente, sin darse cuenta de lo que realmente está escrito. El relato se encuentra en el libro de 2 Samuel 21-19, donde surge una afirmación absolutamente sorprendente. Elanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza era como el rodillo de un telar. Sí, lo escuchaste bien. Está escrito exactamente eso. La misma descripción de la lanza de Goliat que aparece en el famoso episodio de David, ahora está asociada a la victoria de Elanán. ¿No te parece, como mínimo, intrigante? ¿Y quién era este hombre? ¿De dónde surgió? El texto dice que Elanán era hijo de Jaare Oregim, un nombre casi tan desconocido como él mismo. Este detalle, de hecho, ya nos revela algo muy interesante. No formaban parte de la élite reconocida de Israel, no eran del círculo de los reyes, ni grandes sacerdotes, ni profetas famosos. Eran guerreros, hombres del campo de batalla. Aquellos que, en la práctica, se llenaban de polvo los pies y de sangre las manos, defendiendo al pueblo de Israel. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Elanán era de Belén, la misma ciudad de David. Eso, por sí solo, ya abre espacio para cuestionamientos que hasta hoy siguen dividiendo a estudiosos y expertos. ¿Será acaso solo coincidencia que dos hombres, de la misma ciudad, hayan enfrentado a gigantes? ¿O existía allí una tradición, una cultura, una mentalidad específica que formaba a hombres dispuestos a levantarse contra desafíos descomunales? Quizás en Belén había más que simples pastores y campos. Quizás allí se forjaban guerreros con una fe capaz de derribar cualquier obstáculo, cualquier gigante que se pusiera en su camino. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el entorno, la educación y los valores moldean la mentalidad de una persona. Una mentalidad que no se doblega ante el miedo, que no acepta la derrota como su destino. Pero hay un detalle que vuelve todo aún más intrigante. A pesar de estar asociado a este hecho tan grande, el nombre de Elanán prácticamente desaparece de la narrativa bíblica.
Aparece y desaparece tan rápido que, si no estás muy atento, ni te das cuenta de que estuvo ahí. Esto no sucede por accidente. La propia formación de los textos bíblicos lleva consigo bastidores complejos, donde copistas, escribas y traductores, a lo largo de los siglos, tuvieron que tomar decisiones, interpretar, corregir y a veces, incluso intentar resolver aparentes contradicciones. Tanto es así que, en el libro de 1 Crónicas 25, encontramos una versión ligeramente diferente de este episodio. Allí, el texto aclara que Elhanán no mató a Goliat, sino a Lahmi, hermano de Goliat. Un cambio que, claramente, buscaba alinear la narrativa con el relato más conocido del joven David derrotando al gigante. Y aquí es donde surge una de las grandes revelaciones que muy pocos se detienen a pensar. Esto no le quita mérito al acto de Elhanán. Al contrario, derribar al hermano de Goliat, otro guerrero gigantesco, heredero de la misma sangre, de la misma fuerza brutal, es una hazaña igualmente grandiosa. Pero, además, este detalle deja en evidencia algo aún mayor: la lucha contra los gigantes no terminó con David. La jornada continuó. Y hombres como Elhanán fueron fundamentales para mantener viva la resistencia contra una amenaza que, en la mentalidad de la época, representaba no solo un peligro físico, sino también espiritual. Porque, a diferencia de lo que muchos imaginan, estas guerras no eran simples batallas territoriales. Cargaban un peso espiritual muy profundo. Enfrentar a los gigantes era, en el imaginario del pueblo de Israel, desafiar fuerzas que iban más allá de lo visible, fuerzas que representaban el caos, la opresión, la resistencia contra los planes de Dios para su pueblo. Por eso, el acto de Elhanán no fue solo una victoria militar. Fue una declaración de fe, de coraje, de confianza total en algo que trasciende la lógica y las circunstancias. Cuando miras esta historia desde esa perspectiva, entiendes que no estamos hablando de un simple episodio perdido en el tiempo. Estamos hablando de un patrón que se repite. Una verdad que atraviesa generaciones y llega hasta nosotros, mostrándonos que, muchas veces, las mayores batallas se libran lejos de los reflectores, lejos de los escenarios, en los bastidores silenciosos de la vida, donde nadie ve, donde nadie aplaude, pero donde el cielo entero está mirando. Y esto nos lleva a una pregunta que, sinceramente, no podemos ignorar. ¿Por qué algunas personas entran en la historia, mientras que otras, que han hecho cosas igualmente grandiosas, permanecen olvidadas? Es el peso de la narrativa, es el poder de quien cuenta las historias. Y eso no solo aplica a la Biblia, aplica a la vida. Aplica a tu jornada, a la mía, a la de todos nosotros. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que las mayores transformaciones que hemos vivido, los momentos más decisivos, fueron aquellos que nadie vio, que quedaron escondidos, que quizás ni fueron reconocidos, pero que, en el fondo, fueron los que más moldearon quienes somos hoy? Lo que queda absolutamente claro aquí es que la vida es mucho más que la búsqueda de reconocimiento. La verdadera grandeza vive en aquellos que, aun sin aplausos, siguen firmes, siguen luchando, siguen creyendo que su misión, por pequeña que parezca a los ojos humanos, tiene un impacto eterno en el reino de Dios y en la historia de las personas que los rodean. Elhanán es ese símbolo vivo, o quizás, olvidado, de que no siempre quienes hacen historia reciben crédito. Y, siendo muy honestos, eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre cómo enfrentamos nuestras propias batallas, nuestras propias decisiones y especialmente sobre cómo valoramos aquello que nadie ve. Porque la verdad es que, en la mayoría de las veces, las mayores victorias son silenciosas. Escribe ahí en los comentarios: esto hace sentido para mí, si esta reflexión te tocó, porque aún queda mucho más por descubrir sobre esta historia. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que vamos a descubrir aquí no es cualquier detalle, es un misterio que ha desconcertado a estudiosos durante siglos. En 2 Samuel 21:19 aparece un versículo que parece desafiar todo lo que aprendimos sobre la famosa historia de David y Goliat. El texto dice: Elhanán, hijo de Jaare-Oregim de Belén, mató a Goliat el gitita, cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y sí, lo leíste bien. No dice su hermano. No dice otro gigante. Dice claramente, Goliat. Esto ha abierto un debate enorme que atraviesa generaciones. ¿Estamos ante un error en la Biblia? ¿Un fallo de los escribas? ¿O existe una verdad oculta detrás de este texto?
Algunos creen que fue un simple error humano en la copia. Después de todo, durante siglos los textos eran escritos a mano, y un mínimo descuido podía cambiar todo. Otros sostienen que no fue un error, sino un problema de traducción o interpretación. Las lenguas antiguas, como el hebreo y el arameo, no siempre permiten una conversión perfecta a otros idiomas. Palabras que indicaban parentescos o títulos podían ser fácilmente mal entendidas con el paso del tiempo. Y ahí es donde entra una Crónicas 25, que aclara que Elhanán no mató a Goliat, sino a Lahmi, hermano de Goliat. Este registro parece resolver el problema. Pero cuando observamos más allá del texto, entendemos algo mucho más profundo. La Biblia está llena de capas, detalles, procesos, contextos y hasta errores humanos que, paradójicamente, no restan valor, sino que enriquecen su mensaje. Este versículo no es solo un problema textual. Es una puerta a una reflexión mucho más grande sobre cómo se construyen las historias, cómo las decisiones tomadas en los bastidores de la historia moldean lo que generaciones entienden como verdad. Nos recuerda que la transmisión del conocimiento siempre estuvo en manos humanas, con toda su belleza, pero también con sus imperfecciones. Y cuando piensas en esto, te das cuenta de que no es tan diferente de la vida. Todos cargamos relatos mal contados, capítulos que se perdieron, verdades que nunca nos fueron dichas o que alguien decidió borrar. Pero ahí están, esperando ser descubiertas, reinterpretadas, entendidas desde otra perspectiva. Escribe ahí en los comentarios, Tunesa jornada también, si esta reflexión está haciendo tanto sentido para ti como para mí, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que los estudiosos han descubierto sobre este versículo abre puertas que van mucho más allá de lo que parece a simple vista. Lo que inicialmente podría parecer un simple error de copia o una confusión en la transmisión del texto, termina revelando algo mucho más profundo, más complejo y, al mismo tiempo, fascinante. Cuando los expertos comenzaron a analizar este pasaje de 2 Samuel 21 a 19, quedó claro que algo no encajaba. El texto decía que Elhanán mató a Goliat, el mismo gigante que, según la narrativa tradicional, había sido vencido por David muchos años antes. Eso, desde cualquier ángulo que lo mires, rompe con toda la cronología bíblica que conocemos. Fue entonces cuando las investigaciones llevaron a un detalle clave, un texto paralelo en una Crónicas 25, donde se aclara que Elhanán no mató a Goliat, sino a Lahmi, hermano de Goliat. Esto parece resolver el conflicto. Pero, ¿de verdad es tan simple? Cuando profundizamos en los bastidores de la historia bíblica, descubrimos que este tipo de contradicciones no son accidentes aislados. Hay toda una discusión dentro del mundo académico sobre los llamados errores de transmisión, fallos que ocurrieron cuando los escribas copiaban los textos a mano, generación tras generación. En ese proceso, era muy común que, por el desgaste de los materiales, la similitud entre palabras hebreas, o incluso por distracciones humanas, algunas palabras se omitieran, se cambiaran de lugar o fueran copiadas incorrectamente. En este caso específico, la hipótesis más aceptada es que hubo una omisión de 2 palabras hebreas que, cuando están presentes, el texto pasa a decir claramente hermano de Goliat. Es decir, el versículo original probablemente pretendía afirmar que Elhanán mató al hermano de Goliat y no al propio Goliat. Pero por algún motivo, quizás un error humano, quizás una confusión con abreviaciones en los textos más antiguos, esas palabras terminaron desapareciendo de algunos manuscritos. Ahora, lo que pocos se preguntan es, ¿por qué, entonces, Crónicas corrige ese error? Porque Crónicas es un libro escrito muchos años después que Samuel y Reyes, en un contexto completamente diferente. El autor de Crónicas tenía acceso a otros registros, otras fuentes, otras tradiciones orales y probablemente a versiones más antiguas y completas de los textos. Y ahí entra un dato muy interesante. Crónicas fue escrito con la intención de reforzar la identidad del pueblo después del exilio, reorganizar su memoria histórica, reafirmar su herencia y, de alguna manera, limpiar o aclarar detalles que en textos anteriores quedaban oscuros o ambiguos. Esto nos lleva a entender que la propia Biblia es una construcción viva. No es un libro caído del cielo en un solo día, ni en un solo idioma, ni en una sola versión. Es el resultado de siglos de transmisión, traducción, interpretación y, claro, de decisiones humanas. Decisiones que, aunque guiadas por la fe y el deseo de preservar la verdad,
también estuvieron sujetas a las limitaciones de su tiempo. Lo que me parece fascinante es que estos detalles, lejos de debilitar la Biblia, la hacen aún más poderosa. Porque nos muestran que su mensaje no está sostenido por la perfección técnica de un texto, sino por la coherencia espiritual que atraviesa generaciones, a pesar de los fallos humanos. Y es exactamente ahí donde está el verdadero impacto. Porque nos recuerda que, incluso en medio de las imperfecciones, los errores y los vacíos, la esencia, la verdad profunda, sigue intacta. Y si lo piensas bien, no es muy diferente de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces miramos nuestra historia personal y vemos errores, capítulos confusos, recuerdos mal contados, partes que nos gustaría haber escrito de otra manera? Pero incluso con todo eso, la esencia de quien somos, la fuerza que nos sostiene y el propósito que nos guía siguen ahí, intactos, esperando ser descubiertos, reinterpretados y, sobre todo, vividos desde un lugar más consciente. Comenta ahí, eso hace sentido para mí, si esta reflexión está conectando contigo, porque lo que estamos a punto de descubrir va a llevarnos a un nivel aún más profundo en esta historia. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender lo que realmente ocurrió en esta batalla olvidada es como abrir una ventana hacia un pedazo de la historia que casi nadie conoce. La mayoría de las personas crece creyendo que, después de que David derribó a Goliat, el problema de los gigantes simplemente desapareció, como si ese episodio hubiera terminado para siempre con esa amenaza. Pero la realidad, escondida en los bastidores de la narrativa, muestra que el conflicto con estos guerreros colosales continuó por muchos años. Y hombres como Elhanán fueron fundamentales en esa jornada que casi nunca es contada. Lo que pocos saben es que, después de la victoria de David, Israel siguió enfrentando a otros gigantes, descendientes de los refaítas, esa antigua y misteriosa línea de hombres de tamaño y fuerza descomunal. Y la batalla en la que participó Elhanán no fue un evento aislado, sino parte de una serie de guerras constantes, donde Israel luchaba no solo contra filisteos comunes, sino contra los últimos remanentes de estos gigantes que aún intentaban dominar, intimidar y desafiar al pueblo de Dios. Imagina la escena, un campo de batalla tenso, el polvo levantándose, gritos a lo lejos, el sonido de las espadas chocando. Y en medio de todo eso, surge un guerrero gigantesco, armado con una lanza que parecía más el eje de un telar, de un tamaño que pocas manos humanas podrían sostener. La sola presencia de ese ser hacía que cualquier hombre pensara 2 veces antes de acercarse. Y ahí es donde aparece Elhanán. Un hombre que, aún sin fama, sin los aplausos de la historia, se puso de pie, miró de frente aquello que parecía imposible, y fue. Esta no es solo una historia sobre fuerza física. Es, sobre todo, una historia sobre mentalidad. Sobre cómo personas comunes, sin títulos, sin corona, sin profecías anunciando su victoria, deciden enfrentar gigantes que nadie más quiere enfrentar. Y, sinceramente, esto tiene un peso enorme cuando traemos esta reflexión a nuestra propia vida. Porque si hay algo que esta historia nos grita es que el hecho de que alguien no sea famoso, no esté en los reflectores, no sea recordado, no significa que su batalla sea menor o menos significativa. Elhanán se convirtió en parte de un grupo selecto llamado los valientes de David, hombres que no buscaban aplausos, pero que entendían que existían luchas que debían ser peleadas, aunque nadie jamás fuera a recordar sus nombres. Sabían que la lucha no era solo suya, era una lucha colectiva, una lucha que abriría camino para que otras generaciones vivieran libres del miedo, de la opresión, de la esclavitud y de la constante amenaza de enemigos que parecían invencibles. Y eso me hace pensar en cómo, muchas veces, las mayores batallas que enfrentamos en la vida son exactamente así, silenciosas, invisibles a los ojos de los demás, pero extremadamente reales para quien está en el campo. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecían imposibles? Gigantes que aparecen de la nada, listos para hacerte desistir, para hacerte dudar de quién eres, de tu valor, de tu propósito. Y aún sin reconocimiento, permaneciste allí, luchando, avanzando, siguiendo, exactamente como hizo Elhanán. El impacto de esa batalla va mucho más allá de lo que los registros cuentan, porque simboliza la continuidad de una guerra espiritual, emocional y hasta mental que no terminó con David. Fue una secuencia de enfrentamientos contra aquello que intentaba levantarse para impedir que Israel viviera las promesas que Dios había preparado. Y eso, viéndolo de cerca, tampoco es muy diferente de lo que vivimos hoy. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida,
se encuentra exactamente en ese mismo escenario, frente a algo que parece más grande, más fuerte, más preparado, más estructurado. Algo que, visto con ojos humanos, parece invencible. Y es aquí donde la historia de Elhanan se vuelve extremadamente relevante, porque nos muestra que no es el tamaño del enemigo lo que define la victoria, es el tamaño de la convicción dentro de quien lucha. No se trata de quien tiene más armas, más recursos o más poder aparente. Se trata de quien tiene el coraje de levantarse, de mirar de frente aquello que todos creen imposible y decir, esto no me va a detener. Y si eso no es transformación, sinceramente no sé qué lo es. Porque este tipo de decisión cambia destinos, cambia historias, cambia generaciones. Comenta ahí, eso hace sentido para mí, si esta batalla también te hace reflexionar, porque aún queda un detalle sobre esta historia que casi nadie ha notado, y es eso lo que vamos a descubrir ahora. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando miramos detenidamente la figura de Elhanan, descubrimos que su verdadera grandeza no estaba solamente en el hecho de haber derribado a un gigante. Su impacto, su legado, su huella, están en algo mucho más valioso, algo que va más allá de la fuerza física o de la fama. Elhanan representa ese tipo de personas que entienden que su propósito no está ligado al reconocimiento humano, sino a la convicción interna de cumplir con aquello que Dios les ha encomendado, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo recuerde. Piénsalo por un segundo. Vivimos en un mundo que constantemente nos enseña que solo vale quien es visto, que solo es importante quien está en los reflectores, quien recibe aplausos, quien acumula títulos, seguidores o reconocimiento. Pero la historia de Elhanan es el reflejo perfecto de una verdad que se pierde fácilmente en medio de tanto ruido, que la grandeza real está en el coraje silencioso, en esa lealtad invisible, en esa fidelidad que no busca escenarios, sino que nace del corazón dispuesto a servir, a obedecer, a cumplir su misión, aunque nadie lo sepa. Elhanan no fue un hombre que necesitaba ser nombrado para actuar. No esperaba que su nombre quedara grabado en placas de bronce ni que generaciones futuras contaran su hazaña como hicieron con David. Él entendía que su batalla no era sobre él, era sobre algo mucho más grande. Era sobre proteger a su pueblo, sobre defender una promesa, sobre honrar el llamado que llevaba dentro. Era ese tipo de persona que simplemente se levanta y hace lo que tiene que hacer, porque entiende que su compromiso no es con la fama, sino con el propósito. Y eso me hace pensar, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos hecho cosas enormes y nadie lo vio? ¿Cuántas veces cargamos con batallas que parecían imposibles, luchamos en silencio, lloramos en secreto, avanzamos cuando todo dentro de nosotros gritaba que no podíamos más, y, aún así, ¿seguimos? Y lo hicimos no porque alguien nos aplaudiera, sino porque sabíamos, muy dentro, que era lo correcto, que era lo que debíamos hacer. Ese es el perfil de un verdadero héroe. Alguien que no necesita validación externa para saber quién es. Alguien que no necesita que el mundo lo reconozca para entender el valor que tiene su vida, su entrega, su misión. Y aquí hay una verdad que muchas veces olvidamos: los héroes anónimos sostienen el mundo. Son esas personas que día tras día enfrentan sus propios gigantes, en sus familias, en sus trabajos, en sus luchas internas, en su salud, en su fe, sin aplausos, sin medallas, sin portadas, pero con una valentía que pocas veces es reconocida. Elhanan no luchaba para ser recordado. Luchaba porque entendía que la batalla no era opcional, que había cosas en la vida que no se eligen, simplemente se hacen. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Y esa es la diferencia entre los que entienden su propósito y los que solo viven esperando que las cosas pasen. Los primeros saben que, aunque nadie vea, aunque nadie reconozca, aunque nunca se escriba un libro con su nombre, cada batalla peleada, cada gigante derrotado, tiene un impacto eterno. Y tal vez, sin darnos cuenta, muchos de nosotros somos exactamente así. Personas que, día tras día, en los bastidores de la vida, están sosteniendo cosas enormes. Familias, negocios, sueños, fe, salud emocional, sin que nadie lo note. Pero eso no hace que tu batalla sea menos valiosa. Al contrario, es precisamente ese tipo de valentía silenciosa la que más transforma el mundo. Comenta abajo: yo también estoy en este viaje, si esta reflexión te hizo verte desde una perspectiva diferente, porque hay algo más que esta historia aún quiere revelarnos. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay una verdad que esta historia carga y que,
sinceramente, cambia por completo nuestra forma de ver no solo el texto bíblico, sino también nuestra propia vida. Y esa verdad es simple, pero poderosa. No siempre quien realiza grandes hechos recibe aplausos. No siempre quien enfrenta a los mayores gigantes es celebrado. Pero, aunque el mundo no lo vea, Dios sí lo ve. Y más que eso, Él honra, recompensa y escribe cada detalle, incluso aquellos que pasan desapercibidos para los ojos humanos. Es curioso cómo, a lo largo de la historia, la sociedad ha aprendido a medir el valor de las personas en función de su visibilidad. Es como si solo existiera aquello que es publicado, aquello que es visto, aquello que es reconocido públicamente. ¿Y lo demás? ¿Qué pasa con lo que ocurre en silencio, en esas madrugadas en las que nadie sabe lo que estás enfrentando? ¿Qué pasa con esas lágrimas que nadie vio, con las decisiones que tomaste sin que nadie se diera cuenta, con las batallas que ganaste sin que hubiera una audiencia para aplaudirte? La verdad es que, para los hombres, puede parecer invisible. Pero para Dios, no. Y eso es exactamente lo que hace que la historia de Elhanán sea tan poderosa. Porque rompe ese patrón. Nos recuerda que no es la fama lo que determina el valor de una misión, de una batalla o de una vida. A Dios no le impresiona el estatus, ni la fama, ni los reflectores. Él observa lo que pasa en los bastidores, aquello que se hace en el anonimato, lo que nace desde el corazón. Y cuando Él ve coraje, fidelidad, entrega y disposición, aunque nadie más lo vea, Él honra. Él escribe. Él lo registra. Parece que, cuando miramos la historia, el nombre de Elhanán casi desaparece en medio de tantas narrativas más famosas, como si fuera solo un detalle. ¿Pero realmente es solo eso? Porque, desde la perspectiva humana, puede parecer un detalle menor. Pero desde la perspectiva del cielo, cada batalla que él libró, cada paso que dio, cada vez que eligió levantarse y enfrentar aquello que parecía imposible, todo eso está registrado, no en los libros de la fama humana, sino en el libro de la eternidad. Y, sinceramente, eso vale mucho más. Y tal vez este sea el punto más profundo de esta reflexión. Porque si lo pensamos bien, ¿cuántas veces en la vida nos hemos sentido exactamente así? Invisibles. Como si las cosas que hacemos no tuvieran valor, como si nuestras luchas no fueran vistas, como si nuestros esfuerzos no marcaran ninguna diferencia. Y es aquí donde entra una de las verdades más transformadoras de la Biblia: Dios ve. Siempre. Nada pasa desapercibido ante sus ojos. Ninguna lágrima, ningún sacrificio, ninguna decisión valiente tomada en el silencio del corazón. Y eso genera una transformación brutal en nuestra mentalidad, porque cambia completamente el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Deja de ser por los otros. Deja de ser por el reconocimiento, por los aplausos, por los likes, por quien lo ve. Y pasa a ser por propósito. Por vivir para algo más grande, para algo que no depende de la validación externa, sino que está alineado con lo que Dios puso dentro de nosotros. Porque quien vive para agradar a Dios entiende que, aunque nadie lo vea, el cielo entero está mirando. Elhanán, aunque fue olvidado por los hombres, jamás fue olvidado por Dios. Su valentía, su lealtad, su disposición para enfrentar gigantes sin esperar que alguien le colocara una corona sobre la cabeza, todo eso sigue resonando hasta hoy como un recordatorio poderoso de que, en el reino de Dios, no existen hechos pequeños. No existen batallas insignificantes. Cada acto de fidelidad, cada elección hecha con integridad, cada paso dado por fe, todo eso tiene un peso eterno, aunque parezca pequeño a los ojos humanos. Y tal vez, justamente, esto es lo que tú necesitabas escuchar hoy. Que esa batalla que estás librando ahora, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo perciba, aunque sientas que estás solo, Dios te está mirando. Y no solo te ve, sino que te fortalece, te sostiene, te prepara, te moldea. Porque, al final, no se trata de quien te aplaude. Se trata de quien te llamó. Y si fue Dios quien te llamó a esta batalla, entonces puedes estar seguro, Él también es quien te sostiene, quien te capacita y quien te honrará en el momento perfecto. Y esta es una de las mayores revelaciones que esta historia nos entrega. Que vivir una vida con propósito no es buscar reconocimiento, sino elegir, cada día, ser fiel a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque sea difícil. Aunque duela. Aunque nadie lo entienda. Porque, al final,
Lo que realmente importa no es ser famoso en la tierra, sino ser conocido en el cielo. Y cuando entiendes eso, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Comenta ahí, eso hace sentido para mí, si esta palabra también habló directo a tu corazón, porque hay algo aún más profundo en esta historia que necesitas descubrir. Ahora quiero profundizar en este tema, porque si hay algo que esta historia nos revela, es que los gigantes no han desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Ya no hay guerreros de 3 metros armados con enormes lanzas. Hoy, estos gigantes se presentan de forma diferente, pero siguen siendo igual de intimidantes, igual de desafiantes, igual de capaces de paralizar a cualquiera que se atreva a mirarlos de frente sin preparación. Y aquí es donde la vida de Elhanan se remonta a mucho más que una simple historia antigua. Se convierte en un espejo, un mapa, una guía para entender cómo enfrentar a estos gigantes que nos rodean a diario. Porque, seamos sinceros, ¿alguna vez has sentido que hay batallas demasiado grandes? Gigantes que surgen en forma de problemas financieros, enfermedades que sacuden nuestra estabilidad emocional, crisis familiares que parecen no tener fin, herencias del pasado que nos persiguen como sombras, inseguridades que nos hacen sentir pequeños, miedos que se disfrazan de dudas constantes, y tantas otras maneras en que estos gigantes se encuentran para intentar hacernos creer que no tenemos capacidades, que no tenemos la fuerza suficiente, que no lo lograremos. Y la estrategia de estos gigantes es siempre la misma. Ellos, desde la tierra, bloquearán tu camino. Quieren robarte la fe, desgastar tu mente, borrar tu energía, quebrantar tu identidad y convencerte de que tu historia no va a cambiar. Son ellos quienes susurran, no vas a poder, no eres suficiente, mejor te rindes. Pero si algo nos enseña la vida de Elhanan, es que ningún gigante, por muy amenazante que sea, tiene más poder que un corazón lleno de fe y convicción. Cuando Elhanan decidió enfrentarse a este gigante, no porque tuviera mejores armas ni porque fuera más fuerte que los demás. Lo hice porque entendí que había una causa mayor, un propósito que estaba por encima del miedo. Eso es precisamente lo que necesitamos entender hoy. Que nuestros gigantes no pueden ser vencidos solo con fuerza física ni estrategias humanas. Ganamos cuando desarrollamos una mentalidad alineada con la fe. Cuando entendemos que la victoria no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Y que Dios nunca nos envía a una batalla sin habernos dado las herramientas internas para ganarla. Es increíble cómo esta narrativa bíblica conecta con nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde, humanamente hablando, todo parecía perdido? Donde la lógica decretaba que no había solución, que no había solución, que no había esperanza. Y entonces, algo dentro de nosotros se negó a rendirse. Algo nos había seguido, avanzado, nos había levantado una y otra vez. Ese algo tiene un nombre. Se llama propósito. Si lo llamas fe, se llama convicción. Es la voz de Dios recordándote que, aunque el gigante es grande, Él es mayor. Lo más impresionante es que estos gigantes modernos, al igual que en los tiempos de Elhanan, no siempre son visibles para los demás. Muchas veces luchas batallas que solo tú conoces. Nadie sabe más del peso que llevas, las lágrimas que derramas en silencio, los pensamientos con los que luchas día tras día, las valiosas decisiones que tomas sin que nadie se dé cuenta. Aquí es donde esta historia cobra mayor fuerza, porque nos recuerda que no necesitas ser visto para ser valioso. No necesitas reconocimiento para ser un ganador. No necesitas un escenario para ser un guerrero. Elhanan no luchó por la fama. Peleó porque entendió que había algo que valía la pena defender. La pregunta es, ¿cuáles son estos gigantes que hoy confortan tu paz, tu familia, tu sudor, tu fe? Porque, siendo honestos, todos los tenemos. Y todos estamos llamados, en algún nivel, a ser como Elhanan. Enfrentando lo que parece imposible. Creer cuando todos parecen gritar que eres inútil. Mantenerse en pie cuando todo en nuestro interior quiere caer. Decidir, cada día, sin miedo a tener la última palabra. Y lo más hermoso de todo es comprender que estas batallas en la tierra te transforman. Cada gigante que enfrentas y derrotas abre el camino para que otros también crean que es posible. Cada vez que eliges no rendirte, aunque no lo veas, estás dejando un legado. Un legado que impacta a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a quienes te rodean, aunque ni siquiera hayan estado separados.
Porque la fe es contagiosa. El coraje es contagioso. La determinación es contagiosa. Y cuando alguien te ve levantarte después de caer, cuando alguien te ve persistir en medio del dolor, cuando alguien te ve seguir adelante cuando todo parecía perdido, sin darte cuenta, te estás enseñando que tú también puedes. Por lo tanto, esta historia no se trata solo de Elhanan. Se trata de ti. Se trata de mí. Es sobre todos nosotros que, de alguna manera, nos encontramos en medio de un campo de batalla invisible, luchando contra gigantes que no siempre llevan armadura de bronce ni lanzas enormes, pero son iguales a los de verdad. Gigantes que a veces tienen nombres de ansiedad, tristeza, diagnóstico, pérdida, traición, miedo o soledad. Y así, sin más, estamos aquí, luchando, avanzando, y creyendo que no estamos solos. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje, si todo esto te parece lógico, porque esta historia esconde una revelación que puede cambiar por completo tu forma de ver la vida. Y si llegaste hasta aquí, de verdad, eso me dice mucho. Me dice que esta historia resonó contigo, que de alguna manera, esas palabras encontraron un espacio en tu corazón. Y si este mensaje te habló, si te hizo reflexionar, si te impulsó a ver tus propias batallas desde otra perspectiva, te invito a que te suscribas al canal. Porque este espacio está pensado justamente para eso, para que juntos descubramos esas verdades ocultas, esas historias que transforman, que fortalecen la fe y que nos recuerdan que no estamos solos en esta jornada. Déjame en los comentarios la frase tú con voz hasta el fin, así sabré que estuviste aquí, acompañándome hasta este punto, y créeme, eso significa mucho para mí. Y si sentiste esa conexión durante este video, dale like. No te imaginas cuánto nos ayuda a seguir llevando este tipo de contenido a más personas que, igual que tú y que yo, están enfrentando sus propios gigantes y necesitan esta palabra. Y antes de irte, no te vayas tan lejos. Aquí al lado te dejo otro video que complementa perfectamente todo lo que hablamos hoy. Clica, porque sé que lo que te espera ahí va a seguir hablándote al corazón. Nos vemos allá.